Les invito a que abramos nuestra Biblia y me acompañen en Efesios 4. ¿Quito este o no? ¿No? Efesios 4. Vamos a repasar un poquito. Efesios 4 del 17. Efesios 4:17 al 5:4 es donde es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así que te invito a que me acompañes aquí en el 4:17. Te abroche el cinturón porque vamos a leer como unos 10, 15 versículos, tal vez más. Esto pues digo, y quiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, como que somos miembros unos de los otros. Airaos. Otras versiones dice, enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Dice el 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y dice el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Dice el 5, porque saben esto, que ningún fornicario
o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Padre, te damos honra y gloria primeramente, Dios. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú reines en este lugar, que tú seas, Dios, el que hable, que tú seas, Señor, el que enseñe, el que traiga la palabra. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Tú pon las palabras en mi boca. Dame la gracia, la unción, la sabiduría, el entendimiento, el don de la iluminación para poder traer esta enseñanza a tu pueblo de manera efectiva, Señor. Solamente, Espíritu Santo, con tu ayuda podría yo hacer esto. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones. Prepáralos. Y que esta palabra como semilla caiga en esos corazones como si fuera tierra fértil y dé mucho fruto. Y te demos gloria con nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Otra razón por la que estoy muy contento este día es porque podemos ver nuevamente la misericordia de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios. Cuando vemos aquí a Juan de Dios, para los que no lo conozcan o no sepan la historia, Juan de Dios ha estado por tal vez cerca de 3 años sufriendo en la cama una enfermedad que lo ha imposibilitado para seguir sirviendo aquí como ujier, que es lo que él hacía. Y gracias a todos los que han estado orando por él, ha habido ocasiones de crisis y de cómo se agudiza su enfermedad, que no le permite a veces ni siquiera hablar o moverse. Para mí es un regocijo verlo aquí sentado, sonriente, y estoy seguro que dándole gloria a Dios porque le permite estar aquí. Gracias, Juan de Dios, por tu esfuerzo. Gracias, Yola, por apoyarlo, darle el soporte que necesita para que pueda estar aquí. Gracias, Yola, y a todos los que ayudan para poder que esto sea posible. Gracias, Juan de Dios. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Sed pues imitadores de Dios. Lo leímos hace un momento en Efesios 5. Y quisiera hacer énfasis en que el propósito de este mensaje es que haya una conciencia de que estamos en el proceso, sus hijos, los hijos de Dios, todo creyente, todo cristiano, en el proceso de santificación, y la referencia o el modelo o el estándar es Jesús. Así que cuando escuchamos, sed pues imitadores de Dios, estas son palabras, a lo mejor pudiéramos decir, alarmantes, tristes por un lado, porque creemos que son imposibles, y lo son, porque es el ideal supremo. Realmente es un shock, es un impacto en nuestras vidas escuchar, sean imitadores de Dios, imitadores de Dios. Son palabras tremendas estas, con un gran contenido, con un profundo contenido. No puede haber mayor estándar que Dios. Ser imitadores de Dios, sean como Él. El apóstol Pablo nos dice valientemente que si queremos ser como Dios, debemos imitarlo. Y claro, nosotros, ¿cómo tendremos, si podemos pensarlo, y justamente, muy justamente, cómo tendremos nosotros como pecadores corrompidos, sí, arrepentidos, por supuesto, y salvos, pero seguimos cometiendo pecado, seguimos corrompiéndonos
algunas ocasiones y somos licenciosos, pues. ¿Cómo nosotros podríamos tener la posibilidad de imitar al soberano del universo? Ese es un impacto en nosotros también. ¿Cómo va a ser posible eso? Y una vez que nos reponemos de ese shock inicial, comprendemos que como hijos debemos imitar a los padres, dando por hecho que llevan una vida que le da gloria a Dios, y los hijos así debieran imitar a los padres cuando estos llevan una vida que le da gloria al Señor. Así también nosotros, como hijos del Señor, debemos comportarnos como los hijos que quieren imitar a los padres. Puesto que nacimos en la familia de Dios, como sus hijos legítimos, cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por lo tanto, debemos ser imitadores. Poníamos la analogía en una familia de cómo los hijos querrán imitar a los padres, y eso será bueno, especialmente cuando los padres llevan una vida que le agrada a Dios. ¿Cómo no imitaremos nosotros a nuestro Padre Celestial si es el más alto estándar y no hay otro mejor que ese ni más alto que ese? Es entonces nuestro deber si fuimos comprados a precio caro. Si hemos sido hechos hijos legítimos al arrepentirnos y entregar nuestra vida en fe a Él y declararlo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así que debemos ser una imitación de Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice en Juan 1, de 12 al 13. Juan 1, de 12 al 13. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dejemos claro esto: imitar a Dios no tiene nada que ver con tratar de merecer la vida eterna, porque eso nunca va a suceder. Nunca nosotros con nuestras acciones podremos comprar la vida eterna o comprometer a Dios para tener la vida eterna. Así que no tiene nada que ver con eso. Nuestra salvación y la vida eterna es dada por nuestro Señor, por gracia. Y si hay algunas corrientes que enseñen que tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, puedo decirlo con toda certeza, que ese es un error de doctrina. Porque es por gracia, para que nadie se gloríe. Es solo por amor de Dios, por la gracia infinita de Dios, dándonos algo que no merecemos y no dándonos lo que sí merecemos como pecadores. Tiene que ver más bien con nuestra santificación. Porque nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos una vez que fuimos rescatados por el Señor, toda vez que nosotros entregamos nuestra vida en una actitud de arrepentimiento, de conciencia de que lo hemos ofendido y venimos con un corazón contrito y humillado y arrepentido a pedirle perdón, somos perdonados por Dios. El Señor Jesús viene a vivir a nuestro corazón. El Espíritu de Dios empieza a hacer una obra, y esa obra, entre otras cosas, ese proceso de santificación o
santificación progresiva le podemos llamar también. Algunos así lo conocen. Así que tenemos que tener esa conciencia de que estamos en ese proceso. Y el ejemplo supremo de esta idea de imitar a Dios es la vida de Jesucristo. Así como Él obedeció al Padre, imitó al Padre, así nosotros debemos imitarlo a Él. El apóstol, cuando digo imitar, estoy hablando de cómo el apóstol Pablo usó una palabra, mimiatum, del griego, en donde obtenemos la palabra imitar. La idea o el significado o la idea que de este significado es el de una persona que imita fielmente a sus padres en sus palabras, en sus acciones, en sus comportamientos, en sus modales. Creo que si nos ponemos a pensar un poquito y vemos cómo los niños se comportan, vamos a recordar que los niños no nacen aprendidos. Sí, tienen genes, los traen ahí y contribuyen también a algunos comportamientos. Pero una de las cosas que estamos viendo aquí es el comportamiento de los padres. Ellos van a aprender de lo que vean en casa, bueno o no. Y esa es la analogía al decir imitadores, así como los niños de los padres, así nosotros de nuestro Padre Celestial, como sus hijitos amados, así imitando al Padre Celestial, el más alto modelo que podríamos encontrar. Así que Pablo lo que está diciendo es que lleguemos a conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de leerla, a través de memorizarla, a través de escucharla en los mensajes, a través de los grupos de casa, a través de los grupos de hombres, de mujeres, a través de los eventos en los que se enseña la palabra de Dios. Es así como podemos aprender a conocer a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Dios. Y así de esa manera conocerlo y poder imitarlo. Es entonces, al conocerlo y hacer nuestro mejor esfuerzo con la ayuda del Espíritu para imitarlo, es entonces que nosotros vamos a hacer eco de las palabras del Señor. Y el reflejo de Él a través de nuestro comportamiento. Un comportamiento que es como Él se comporta, como nos ha enseñado que se comportó a través del tiempo de su ministerio. Con esos 3 años de ministerio, podemos saber cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus virtudes, cuáles son las características de Jesucristo. Pero si no leemos las Escrituras, si no ponemos atención en los mensajes, si lo ponemos cada una de las oportunidades que Dios nos da a través de la iglesia, que es un medio de gracia para bendecirnos, si lo vemos opcional, como decía Sergio hace un momento, entonces no vamos a conocerlo. Y si no lo conocemos, no vamos a poder imitarlo. Y si no lo imitamos, no vamos a poder ser embajadores suyos. Y si no somos embajadores suyos, no vamos a poder cumplir con la gran comisión que se nos ha encargado. ¿Cómo podemos imitar a nuestro Padre? ¿Cómo? Porque sabemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que no nos está diciendo que imitemos su soberanía. Eso es algo que no va a poder suceder nunca. Solamente Él es el eterno, el omnipotente,
el omnipresente, el omnisciente. Estos son los atributos que no son transmitibles. Esos atributos de Dios no pueden ser transmisibles. Pero sí podemos aprender de su carácter, porque solamente Él es Dios. Pero Él tiene un carácter que nos ha enseñado a través de las Escrituras, y Él quiere que lo imitemos. Sin temor a equivocarnos, sabemos, porque nos ha dicho: sed pues imitadores de Dios. No hay duda, ese es su deseo, esa es su voluntad. Debemos ser imitadores de Dios, dice en el 5.1, Efesios 5.1, como hijos amados. Y esa palabra no es nomás como hijos suyos, sino como hijos amados. Y cuando nos detenemos un poquito a ver como hijos y analizamos esa palabra, no podemos nosotros analizar esa palabra sin caer de rodillas al pie de la cruz, donde Él pagó por nosotros, causa por la cual nosotros somos sus hijos. Fue ahí donde pagó, es lo que Él hizo para poder rescatarnos, pagar por nuestro pecado. Por eso, como hijos. Y es ahí al pie de la cruz donde podemos ser impactados por su obra que hizo por amor. Por eso, como hijos, y enseguida amados. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo fue su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. El soberano, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, ahí no abrió su boca para quejarse, y fue a la cruz y ahí soportó todo el castigo, toda la copa que nos tocaba a nosotros, y no nos dejó ni una sola gota, porque ahí fue donde nos salvó. Así que yo quisiera poder expresarme y que quedara claro: ser imitadores como hijos amados. Amados nos hace voltear a la cruz y ver cómo es que nos amó. ¿Cómo? Pues no con actitudes infantiles. Repito, no con actitudes infantiles. Con actitudes infantiles no podremos nunca representarlo, ni tampoco amar como hijos amados. ¿Por qué digo infantiles? Porque a un bebé, ¿qué le puedes exigir si todavía no ha aprendido? Sería injusto traer una dura corrección a alguien que todavía no aprende. Por tanto, la naturaleza de un niño es así, infantil, que no sabe, que no comprende, que es imprudente, que es indiscreto, que se comporta como niño. Y eso es lo que en algún momento fuimos al momento de entregar nuestras vidas a Cristo. Pero Él espera que crezcamos y que dejemos la lechita, que dejemos el tecito de manzanilla y podamos comer vianda. Así que no podríamos nosotros imitar al Padre con actitudes infantiles, sino como sus hijos, que están siendo transformados por la obra poderosa del Espíritu Santo día tras día a su imagen. Por eso es que ese era el propósito, que tengamos claro y estemos conscientes de que somos sus hijos, y por su gracia nos ha puesto en ese periodo de transformación.
de santificación progresiva. Y si estamos ahí y estamos conscientes, tendremos que evitar nuestras conductas infantiles. ¿Cómo se comporta un niño cuando a uno no le gusta? ¿Cómo se comporta un niño cuando no consigue lo que quiere? ¿Cómo se comporta un niño cuando se le niega algo? Algunos de nosotros así nos comportamos. Y solo nos falta a veces tirarnos en el suelo con un berrinche a patalear. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. En Efesios 5:2 dice, lo leímos hace un momento, andad en amor. Este versículo explica cómo el creyente debe imitar a Dios. Y imitar a Dios es andar como Él. Como Él es, así debemos andar. Debemos, si tú eres creyente, si tú le entregaste a Dios tu corazón y estás agradecido por lo que Él hizo en la cruz para pagar por tus pecados, lo menos que podemos hacer, porque no podríamos pagarle a Él su obra, es decirle, Señor, aquí está mi corazón y yo quiero hacer su voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo, aquí en la tierra conmigo. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte, yo quiero seguir. Y es entonces cuando podemos empezar, iniciamos el camino hacia el crecimiento y hacia la madurez y dejamos las cosas de niños, como dice la palabra. Cuando era niño hablaba como niño y me comportaba como niño. Y ahora, si estamos conscientes de que estamos en ese proceso de santificación, por su gracia, por la obra del Espíritu y para su gloria, entonces estaremos conscientes que debemos de subirnos a esa vereda angosta, difícil, en la que tenemos que obedecer, por gratitud por lo menos, aunque la principal sería por amor al Señor, en una respuesta a aquel que dio todo por nosotros. Andar en amor, andar es todos los días andar, conducirse, caminar en amor diariamente, 24 horas al día, no solamente el domingo en la iglesia o el día del grupo de casa. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Como el buen pastor, dice Juan 10, como el buen pastor, Él dio su vida por las ovejas. ¿Qué nos corresponde ahora hacer por Él? Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, dice, malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice en Gálatas 1:4. Así que Dios tomó nuestro pecado seriamente y trató con Él totalmente en sacrificio. ¿Quieres saber qué tan horrible es el pecado? ¿Quieres analizar un poquito cómo es lo horrendo del pecado? Y cuando digo el pecado es de nuestras ofensas hacia Dios, nuestras lastimaduras a su corazón, nuestras actitudes que lo entristecen. El pecado, aquello que lo entristece porque sabe las consecuencias que vamos a tener de él. Si quieres saber qué tan horrendo es, voltea a la cruz. Voltea desde que lo apresaron y lo llevaron por el camino al Gólgota. Todo lo que padeció, todo lo que sufrió, su sangre derramada, su vida entregada, sus clavos en las manos, su corona de espinas, sus golpes, sus insultos, y ahí entregar su vida y todavía interceder colgado antes de morir para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso decimos que Dios tomó
nuestro pecado seriamente. Y trató con él totalmente en sacrificio expiatorio. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Así que sobre la base de esa muerte de Jesús es que Dios escogió por su gracia y su amor incomprensible el perdonarnos. Por su amor y su misericordia y su gracia asombrosa, ese amor incomprensible, decidió, escogió perdonarnos. Cuando lo que merecíamos era la muerte. Vivir separados de Él en otro lugar muy distinto que en su presencia. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús se entregó a sí mismo a la muerte por nosotros a causa de nuestros, y tal vez te parezca pesada, dura la palabra, pero ¿para qué suavizarla? Por nuestros crímenes a Dios. Crímenes contra Dios. Podemos ponerle fallas si quieres, no se oye tan duro. Podemos ponerle errores y se oye menos duro. Pero ¿qué hemos hecho? Todo lo que hicimos fue lo que lo llevó a la cruz. Así podemos darnos idea de lo horrendo del pecado, de lo serio, la seriedad con lo que Dios lo ve. Se entregó y murió en nuestro lugar. Así, de ese tamaño, de esa dimensión, es su amor por nosotros. Muriendo en la cruz por sus enemigos. Así dice una alabanza, muriendo en la cruz en mi lugar. Después de esto conviene hacer una reflexión y decir, bueno, ¿cómo puedo yo amar? ¿Cómo puedo yo amar a mi Señor? Una de las maneras es amando su iglesia. Sería muy bueno preguntarnos ahora, ¿amo yo a su iglesia? ¿Amo yo a mis hermanos? ¿Perdono yo a mis hermanos? ¿Paso por alto la ofensa de mi familia de sangre y de mi familia espiritual? ¿O me enciendo cada vez que algo me molesta? ¿No me gusta? ¿Me enfada? ¿Me ofende? Y es mi reacción natural. Sí, natural, porque es nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza sabemos que es pecaminosa. ¿Amas la iglesia? ¿Amas tu familia así como Dios te amó a ti? ¿Cómo amar su cuerpo? Porque la iglesia sabemos que es su cuerpo. ¿Cómo amarlo? El día que hablamos de Apocalipsis, compartía con algunos de los hermanos que lo que yo sentí de Dios es que necesitábamos parar un poco de hablar del cuerpo de la iglesia para saber que Él nos está enseñando y te dice, así es como yo quiero que tú te comportes en la iglesia. Así quiero yo que trates a mi iglesia. Así quiero yo que ames a mi iglesia. Aprende qué significa la iglesia para mí. Y lo hemos aprendido, creo que hemos escuchado y yo espero en fe que estemos aprendiendo. Pero a veces perdemos de vista que no se trata solo de escucharlo y decir, sí, tiene razón, sí, es cierto. Es verdad, claro que es verdad, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Pero a veces perdemos de vista que un día vamos a estar con Él cara a cara y puede ser hoy, puede ser mañana. Y ese rostro que describimos hace unos días,
Cuando hablábamos qué fue lo que vio Juan cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Ese no es el mismo. No es la misma imagen de aquel que fue como oveja al matadero. Y era importante, y va a ser siempre importante que tengamos presente que Él es misericordioso, pero también es justo. Y un día tuvimos un encuentro con Él, y podemos tener comunión cada día, pero un día vamos a estar cara a cara con Él para darle cuentas. ¿Cómo estás amando al cuerpo de Cristo? ¿Cómo estás amando a tu familia? Mujeres, ¿cómo ven a sus esposos? ¿Como la cabeza que Dios estableció? ¿Como el sacerdote que Dios estableció? ¿Como la autoridad? Esposos, ustedes están amando a sus esposas. Estamos amando a nuestras esposas como Dios amó a la iglesia, que se entregó por ella y dio la vida por ella, amándola, respetándola, cuidándola, proveyéndole, con ternura, con respeto, con cuidado, con delicadeza. Yo sé que esto puede sonar muy retador, pero ese es el propósito. Tener una autoconfrontación con la palabra de Dios. Pararnos en el espejo de la palabra de Dios y hacer una autoevaluación para saber si estamos amando a la iglesia, si estamos amando a nuestra familia como Dios nos ama a nosotros. ¿Cómo puedo amar su iglesia? Una forma de imitar a Dios es amando a tus semejantes. Incluso, ¿por qué no? Si Él lo hizo, incluso muriendo por ellos si fuera necesario. Y tal vez te parezca exagerado decir, no, pero ¿cómo voy a morir yo? Sí, puedes morir a tu yo. Puedes morir a ti mismo y decir, sabes, acabo de recibir una ofensa, pero sabes, voy a poner la otra mejilla porque voy a morir a mi yo, voy a morir a mí mismo por causa de mi Señor, por amor de su nombre. Y yo, Señor, ahora decido morir a mi yo y poner la otra mejilla y perdonar y servir, Señor, porque es lo menos que tú mereces, porque es así como tú me amas a mí. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice en Efesios 5:2. Andad en amor. No es una opción, no es una sugerencia, es una orden constante de determinada conducta, como la del carácter de nuestro Señor Jesucristo, en la esfera, en la atmósfera del amor. ¿Cómo? Esmerándonos en amar a sus hijos, esmerándonos en amar a la familia que Dios nos dio el privilegio de tener, aunque a veces reniegues de ella, para luego sufrir y llorar amargamente cuando un ser querido se va y recuerdas todo lo que pudiste haber hecho para bendecirlo y darle gloria a Dios, pero el tiempo se te pasó. Hoy es el día, hoy. Mañana no sabemos si lo vamos a tener. Y ayer ya no existe. Hoy, ama a tu familia, aunque te haga renegar. Porque sabes, Dios no desconoce que te hace renegar. Dios no desconoce que sufres a veces por sus conductas. Dios no desconoce que estás siendo retado porque Él en su soberanía lo está permitiendo para refinarte como al oro. Y a través de las pruebas floten las impurezas y Él quitarlas. Porque estamos en ese proceso de santificación, de purificación, de refinamiento, para poder usarnos Él como candelabros de oro puro, donde pone su luz y nos lleva con esa luz a iluminar en la oscuridad.
Pero ¿cómo podremos iluminar nosotros si nuestro carácter está muy lejos de ser similar al del Señor? Con el tiempo, cuando hacemos un esfuerzo por comportarnos de acuerdo al carácter de Jesucristo, que es revelado en las Escrituras, con el tiempo se convierte en un buen hábito, en una buena disciplina, y así nos volvemos día a día más como nuestro Padre Celestial, por la obra del Espíritu Santo en ese proceso de santificación, o en esa santificación progresiva, en ese refinamiento que Él va haciendo en nuestra vida. Los sufrimientos no los desconoce el Señor. Él te lo advirtió y nos enseña: en el mundo tendréis aflicción. Y esas aflicciones, cuando no son causadas por nuestra propia conducta, serán circunstancias que el Señor en su soberanía permita para que seamos probados y ver nuestra respuesta, o con nuestra carne, o dependiendo de Él en el Espíritu. Pero ¿cómo reaccionaremos en el Espíritu si no lo alimentamos? Si no tenemos ese tiempo con Dios continuamente, siendo llenos del Espíritu, buscando que el Señor cada día tenga mayor control en nuestra vida, dominio en nuestra vida, y con su poder, con el poder del Espíritu Santo, nos guíe y nos ayude, porque Él pone el querer como el hacer, y podamos actuar de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Tengamos cuidado de no tomar a la ligera y entender bien el contexto de la advertencia que viene en unos versículos anteriores del que estábamos leyendo. Y dice en el 4:30: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No es fácil explicar estas cosas, pero el día que el Señor vuelva por su iglesia, aquellos que tengan al Espíritu Santo de Dios, que Él les ha regalado para vivir en nosotros y guiarnos y enseñarnos, será un sello. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro actuar de cada día, podremos ser distinguidos. Será un distintivo, una marca de sus hijos, el fruto de estar en el Espíritu. Sí, el fruto, porque el fruto, y lo sabemos, del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad, bondad, fe. ¿Me faltó alguno? Gozo. Sí, creo que nos falta algunos. Y así es como nos va a distinguir. Así que no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Vengo por mis hijos a ver dónde están los que tienen el sello del Espíritu Santo. Aquellos que tienen amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad, bondad, fe. ¿Dónde están? Y esos me los llevo. No contristes al Espíritu Santo. Bueno, sí, Mario, pero ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Yo me imagino y tengo una idea, pero ¿cómo? Bueno, aquí está una advertencia en el 4, Efesios 4, 32, 39. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Cómo es corrompido? ¿A qué se refiere? Si queremos ponerlo de una manera cruda, pues imaginémonos un trozo de carne después de muchos días de no haber sido refrigerada. Se corrompe
no huele rico, no se antoja, no alimenta, no edifica, enferma si la comes. Ninguna palabra corrompida, podrida, salga de nuestra boca, porque hace daño. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación. Fuimos creados para amar y edificar la vida de otros. ¿Lo estamos haciendo? ¿No estaría bien que pensáramos un momento y dijéramos, ¿estoy yo edificando a los que me rodean? ¿Cómo les hablo? ¿Qué palabras uso? ¿Cómo me expreso? ¿Cuál es mi lenguaje corporal? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice el 30, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, como lo leíamos hace un momento, para el día de la redención. Y dice el 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por si faltaba algo. Es difícil tratar con gente que quiere ganar siempre y que quiere decir la última palabra siempre. Es difícil. Mi esposa sabe eso también, porque algunas veces me ha tenido que reprender por eso. Es difícil tratar con alguien que siempre quiere ganar y que siempre quiere tener la razón. Pero ¿sabes? La sabiduría para tratar está en el Señor. Y el fruto del Espíritu te va a ayudar a tratar en los momentos difíciles de reto. ¿Te acuerdas de alguien que haya tenido algún reto así en alguna ocasión? ¿En algún libro que hayas leído? ¿En alguna película que hayas leído por ahí? Es difícil cerrar nuestros labios de forma natural, porque el hombre nació así, con esa naturaleza, y solamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo puede hacer transformaciones en nuestro corazón, para cuando podamos sentir que el desafío está viniendo, guardar silencio. Y aprovecho para dar un testimonio hermoso de mi suegra, que siempre decía, para que haya discusión tiene que haber dos. Porque sería una locura ver a alguien parado en el espejo discutiendo con la imagen que está en el espejo. Pruébalo. Inténtalo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Así, quitando, así como si fuera ropa, quitándonos, desechando, decidiendo hacer ese sacrificio que jamás se va a parecer al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y nosotros decir, Señor, yo te entrego este sacrificio ahora, guarda mis labios, cierra mi boca, séllala, Señor, para que no salga de ella ninguna palabra corrompida, sino aquellas palabras que sean buenas para la edificación de aquellos que me escuchan. No me permitas, Señor, que contriste el Espíritu Santo, porque estas actitudes y conductas provocan iras, contiendas, divisiones. Y si hacemos un poquito de memoria, ustedes recordarán las veces que no nos hemos detenido y hemos dado rienda suelta a nuestro coraje sin control. Porque la palabra de Dios te dice, puedes enojarte,
Es normal, eres humano. Pero no peques. Y cuando nosotros estamos enojados, podemos pasar del enojo a la furia. Y de la furia a la ofensa. Por no sabernos detener a tiempo para luego decir cosas de las cuales después nos estamos arrepintiendo. Estas actitudes que mencionamos en un momento provocan iras y contiendas y divisiones en nuestra familia de sangre y en nuestra familia espiritual. Puedes recordar, yo espero que no haya ningún caso, pero si lo hubiera, tal vez ahorita puedes recordar si hay algo que tú tienes que hacer en tu familia para restaurar tu relación con alguien, con tu pareja, con tus hijos, con tus parientes. O tal vez con alguien de la familia de la iglesia que le has cortado el habla. Has cortado la comunicación y has marcado distancia. Por alguna razón. Porque tu carne reaccionó y nuestra decisión fue seguir nuestra naturaleza pecaminosa en lugar de recurrir al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? En lugar de causarle dolor o contristarle, ¿cómo? Renunciando a esta conducta. Y subrayo la palabra renunciando. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Tú puedes renunciar y atar cualquier espíritu de violencia, cualquier espíritu de impaciencia, de intolerancia, cualquier espíritu de agresividad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Tenemos la autoridad para atarlos. Decirle al Señor que nos ate la lengua. Y nuestras actitudes. Porque aún con la lengua atada podemos comunicar muchas cosas con nuestro cuerpo, nuestro rostro y nuestras actitudes. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios en lugar de contristarle? Pues renunciando, como dijimos, a esta conducta, que es lo que causa angustia, pena y contrista al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos darle gloria? Siendo benignos unos con otros. Dicen el 4:32 al 5:2 que leímos hace un momento. Siendo benignos con otros, misericordiosos, perdonadores, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo. ¿Y cómo? Andando en amor, como también Cristo nos amó. Ve al pie de la cruz y voltea y ve a nuestro Señor crucificado, entregando su vida, amándote con ese amor incomprensible. Así es como Él quiere que amemos a nuestros semejantes, a pesar de los retos e incomodidades que nos provocan. ¿Cómo podemos concluir esto que hemos hablado hoy? Pues que nuestra naturaleza es pecaminosa y va a tender hacia el pecado. Y como hijos de Dios y como sus embajadores debemos reflejar su carácter, testificando con nuestra conducta. Que su presencia se refleje con nuestras actitudes y no nomás con nuestras palabras. Cristo vive, hermano. ¿Y dónde vive? Porque no veo que en ti viva. Cristo vive, hermano. Y hermano, y no nos sabemos los nombres. Si no nos sabemos porque se nos olvida, bueno, pues yo soy uno de ellos. Pero algunos no lo sabemos porque no nos importa saberlo. No tenemos interés en detenernos unos con otros y platicar un momento y conocernos un poquito más para mostrar el amor de Dios a aquella persona que quizá necesite de ti por lo menos una sonrisa, tal vez un saludo o una expresión de afecto. Quiero repetir esta conclusión, si me permiten.
nuestra naturaleza es pecaminosa. Y como hijos de Dios, como sus embajadores, debemos reflejar su carácter, testificando con nuestra conducta y reflejando su presencia en nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Ya entendí esto y ya lo veo, pero ¿qué debo de hacer? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Actuando de la manera que Él actúa. Comportándolos de la manera que nuestro Padre se comporta con nosotros. Nuestro Padre Celestial se comporta con nosotros. ¿Cómo? Imitando su carácter. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también nos perdonó. Por lo tanto, ser imitadores de Cristo. ¿Qué debo hacer? Ser imitadores de Cristo, ser benigno, ser misericordioso, ser perdonador como Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero ¿cómo le hago? Eso no es posible. Claro que no es posible de una manera natural, dada nuestra naturaleza que es pecaminosa. Pero todo lo puedo en Cristo Jesús, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, llenándonos cada día de Él. ¿Cómo nos trató el Padre Celestial a nosotros? Nos trató con bondad, con compasión y con perdón. Nos perdonó. Fue misericordioso. Eso es lo que podemos aprender e imitar de Él. Alabado sea el Señor, que no nos ha tratado como nosotros merecíamos y merecemos incluso, especialmente cuando lo estamos ofendiendo. En la gracia, Él ha elegido amarnos y perdonarnos cada pecado. ¿Qué espera Él de nosotros con cada una de las personas que te ofenden o te lastiman? Lo mismo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados, porque Él es amor. Y así es como Él nos trata. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y déjame cerrar con esto, hermano. Actúa como el Padre. Ama como el Padre. Perdona como el Padre. Sé benigno unos con otros como Él. Así como Dios en Cristo nos ha perdonado, también nosotros extender perdón y misericordia a los demás. Y andar cada día en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, papá, por esta enseñanza. Gracias por este pasaje que tú, Señor,